Este proyecto fue ejecutado con recursos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Alcaldía de Medellín. Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Habitantes de los 14 barrios nos envían sus solicitudes y el DOC, con todo su conocimiento médico, estará resolviendo estas inquietudes. Salud a la Cuarta, asesoría en línea de las manos de un profesional. Daniela, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, doctor. Ay, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo va, doctor? Muy bien, como contento porque ahora que venía para el trabajo se siente ya como un ambiente de fiesta, decembrino, el cambio de clima que de pronto está pasando. Ay, sí, doctor, no, es que ya prácticamente estamos en diciembre. Sí, ya la Navidad, pues estamos en época de Navidad, diciembre es diciembre, con todas sus bullas y sus algarabías. Ay, doctor, pero ¿sabe qué? Le tengo como un chismecito, por así decirlo. Bueno, o algo más bien para pensar y preguntarnos, ¿cierto? Es que imagínese que estoy hablando con doña Teresita, la vecina de acá del consultorio, y me estuvo contando, doctor, que ella tiene sospechas de que un nieto está entrando en el consumo de drogas. El nieto de doña Teresa, el sardino que tiene como 15 añitos. Ay, sí, doctor, imagínese. Vaya, qué cosa tan, pues, tan angustiante para doña Teresa, porque ese es un tema que yo creo que nadie como padre, pues, o abuelo, quisiéramos tener un familiar que esté de pronto metido en el consumo de drogas. Claro que sí, doctor, y pensando en eso y en doña Teresita, que también escucha tanto el programa de Salud a la Cuarta, le quería proponer si hablamos un ratico acerca de drogadicción, para que doña Teresa le quede más claro pues como los conceptos y el resto de los pacientes. Vamos entonces a aprovechar, Daniela. Doctor, bueno, empecemos. ¿Qué es la drogadicción, doctor? ¿Cuándo se habla de drogadicción? Pues a ver, la palabra casi que está definiendo el término. Adicción a drogas, drogadicción o adicción a drogas, ¿cierto? Generalmente hablamos de adicción a drogas cuando son pues drogas de tipo psicoactivas, o sea que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, y este tipo de drogas o algunos medicamentos también, porque los medicamentos también algunos pueden generar adicción. Puede suceder, ¿cierto? Entonces la adicción a las drogas es lo que llamamos drogadicción, ¿cierto? Pero eso pasa en el cerebro, doctor, o sea, se genera una dependencia a nivel químico, por eso la persona siente esa necesidad constante. Sí, incluso nosotros manejamos un talonario de medicamentos de formulación especial, medicamentos de control, porque crean adicción. A nivel del cerebro, en el cerebro pues tenemos unos receptores que son activados por este tipo de drogas, de medicamentos, y que estimulan, dan una sensación muchas veces de agradable, de bienestar, ¿cierto? Y cuando pasa el efecto, entonces usted queda con las ganas como de volverlo a hacer, como que quiero volver a consumir. Entonces hay áreas del cerebro que están estimuladas por este tipo de medicamentos, y que cuando baja el efecto, pues entonces el paciente queda con una sensación como de malestar, de aburrimiento, porque el cuerpo, la mente te está pidiendo que lo vuelvas a consumir, sí, para quitar esa sensación de malestar. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Uso el medicamento porque hay muchas clases de medicamentos fumados, pues como la marihuana, que es como lo más
común en nuestro medio, ¿cierto? Eso le iba a preguntar yo, doctor, pues ¿qué podemos catalogar nosotros como drogas? Además de lo conocido, pues que uno siempre escucha, que la marihuana, que la cocaína, no sé, por ejemplo el cigarrillo también entra en esa categoría. Claro, el cigarrillo, el licor, ¿cierto? Porque las adicciones... El café, doctor. La cafeína, muy bien, Daniela. Las adicciones no solamente son pues a la marihuana, que es lo que yo les decía, lo más común, al bazuco, sí, al perico, a la cocaína, al hachís, al opio, al LSD, tantas drogas que hay, pero también estamos desconociendo que uno también se puede volver adicto al cigarrillo. Todo lo que genere dependencia. Todo lo que genere dependencia, cerebro. y la nicotina incluso es uno de las drogas, de las sustancias que más adicción causan en los humanos, ¿cierto? Pero como es un vicio, entre comillas, bien socialmente aceptable, y que incluso hasta el mismo gobierno auspicia porque permiten esto, sí, con la salvedad que deben de colocar en una cajetilla el humo, el tabaco es nocivo para la salud, o el exceso de licor es malo. Ellos que dejan vender esto porque también están recibiendo impuestos a través de esto, que son muy importantes. Entonces es una contradicción, Daniela, o sea... Claro, por un lado prohibimos. Por un lado prohibimos o facilitamos de que se pueda vender licor, cigarrillos, que son, sabemos pues que en exceso son malos para la salud, pero igualmente entonces están con ello cobrando impuestos que para invertir en salud y en otras cosas. Entonces es una cosa contradictoria. Es algo para pensar, doctor. Bueno, y por acá mirando me encontré con una pregunta, ¿le parece si la escuchamos? Claro, Daniela, escuchémosla. Buenos días, doctor. Mi nombre es Oscar Hernández, soy de Aranjuez. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los factores de riesgo para caer en la drogadicción? Quedo atento a su respuesta, muchas gracias. Sí, excelente la pregunta de don Oscar, porque una de las finalidades de este programa de Salud a la Cuarta es promover estilos de vida saludables para prevenir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, cualquier persona está en riesgo de poder caer en una adicción, ¿cierto? Y es el primer contacto que tienen estas personas con este tipo de drogas, donde muchos pueden quedar ahí encasillados, ¿cierto? Sí. No todo el mundo tiene esa predisposición. Entonces hay una parte que yo creo que es muy importante, como en muchas de las enfermedades, la parte genética, la herencia, ¿cierto? La herencia, ¿cierto? No todo el mundo tiene como esa tendencia a tener esto. Uno ve familias de alcohólicos, sí, ¿cierto? Que el papá, el abuelo, ¿cierto? Y se ha visto que de pronto hay genes que vienen ahí transmitiendo esa tendencia. Entonces la parte genética podría ser un factor. La parte familiar, yo pienso que es básica esta parte, porque debido a muchas problemáticas intrafamiliares, la violencia intrafamiliar, tantos problemas donde los jóvenes, los niños pueden empezar a buscar salidas a este tipo de problemas. Entonces, una familia con muchos problemas entre papá, mamá, hermanos, hace que alguno de los miembros los lleve a consumir medicamentos, buscando como una salida a esto. Doctor, y yo le hago una preguntita. O sea, el nivel de adicción no es el mismo para todos, y también dependiendo de la sustancia, ¿cierto? O sea, hay drogas más adictivas que otras. Sí, claro. Hay drogas más adictivas que otras, y por eso uno tiene que poner mucho cuidado cuando en consulta usted, digamos, para manejar un trastorno de ansiedad, de estrés, manda uno de estos medicamentos, ¿cierto? Son medicamentos que son muy adictivos, crean mucha adicción, dependencia. Entonces hay que manejarlos con cuidado, con muchas recomendaciones y por el tiempo mínimo que sea necesario. Ay, doctor, sí, es verdad, mucho cuidado con esos medicamentos de control.
Ay, doctor, vea, me encontré otra preguntita muy interesante. Vamos a escucharla. Escuchémosla, Daniela, a ver. ¿Qué le podemos responder a Andrés Felipe? Buenos días, doctor. Mi nombre es Andrés Felipe Guzmán. Vivo en el sector de Aragüez, San Cayetano. Y mi pregunta es, ¿qué tratamiento debo seguir para dejar la adicción a las drogas? Muchas gracias. Es una muy buena inquietud y yo creo que lo primero para iniciar un tratamiento a una persona que está metida en el consumo de drogas, llámese la que usted quiera, lo primero es que el paciente manifieste la necesidad, el deseo de decir, quiero dejar esto, ayúdeme en que quiero salir de esto. Ya yo creo que esa persona que busca la ayuda y que está consciente de esto y que quiere dejar, es el primer paso. Ese es el primer paso, porque es que uno le ve mucho que le cuentan a uno, doctor, ¿yo qué hago? Mi esposo o mi hijo está consumiendo drogas, entonces deme una carta que yo lo quiero internar para someter a un tratamiento de desintoxicación. Yo les digo, mamá, papá, vea, mientras la persona, su hijo, no quiera, es muy difícil, porque usted lo puede llevar y no le va a durar nada ya, se le va a volar, no va a hacer las cosas, va a reincidir muy fácil. Entonces, primero que nada, la voluntad. Lo primero que nada es la voluntad. Cuando ya un muchacho manifiesta eso, ya tenemos mucho ganado en el tratamiento, porque ya entonces el manejo podría ser hospitalario, internar a un paciente. Ya uno pues valora qué pacientes necesitan hospitalización y qué pacientes que de pronto tengan un nivel más bajo de adicción los pueda usted manejar por fuera, ¿cierto? Doctor, ambulatoriamente. ¿Existen medicamentos que ayuden a esto, pues que le ayuden a una persona a dejar la adicción, sea la droga que sea, manejar la ansiedad que genera el dejar de consumir, la depresión? Claro, por ejemplo, en el tratamiento de la cocaína, de la heroína, hay un medicamento que usan mucho los psiquiatras y que usamos los médicos que se llama la metadona, ¿cierto? La metadona es un medicamento que lo podemos usar con un efecto analgésico, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central, pero tiene este riesgo de adicción. Pero sí, entonces vamos a sopesar y es mejor que vamos desintoxicando a un paciente, quitándole la droga que lo tiene pues acosado y dándole uno de estos que lo podemos ir controlando y mermando. Ok, y me imagino, doctor, que hay que hacer un manejo integral, ¿cierto? Además de la parte médica, los medicamentos, me imagino que la parte psicológica, un acompañamiento. El acompañamiento, sí, es un tratamiento multidisciplinario donde intervenimos, nos ayudamos con una trabajadora social, el apoyo de psicólogos, psicoterapéutico, la terapia de familia, que me parece que es como lo más importante, ¿cierto? Porque muchos de estos problemas se originan por conflictos familiares donde los muchachos se refugian en esto. Entonces, la familia es básico en el manejo de esto. Sí. Bueno, doctor, y aquí como para que vayamos terminando, ¿le parece si escuchamos a la paciente Dorali que nos envió una pregunta muy interesante? Sí, claro, Daniela, escuchemos a Dorali. Buenos días, doctor. Habla con Dorali Suárez. Yo vivo en el barrio de Aranjuez. Tengo una inquietud. ¿Usted me podría ayudar con esto? ¿Qué debemos hacer en caso de una recaída en consumo de drogas? Muchas gracias. Sí, Dorali, es algo que está ahí, ¿cierto? Uno puede poner un paciente en una desintoxicación, en su tratamiento de alguna de estas drogas y tener un tiempo en que está bien. Pero son pacientes que tienen mucho riesgo de sufrir recaídas que pueden tener por algún otro problema emocional, familiar, vuelva factor disparador para que un paciente recaiga. Es ¿cierto? normal entonces, doctor, las recaídas. Las recaídas es algo que puede pasar con mucha frecuencia y por eso tenemos que estar como con un control y un seguimiento a todas estas personas que están en este tratamiento. Ay, bueno, doctor, muchas gracias por resolvernos todas estas dudas. Esperemos que a doña Teresita escuche el programa y le sirva todo esto, a ver qué medidas puede tomar con su nieto, que yo creo que
Si tratamos las cosas con amor y con paciencia, los problemas se pueden solucionar. Sí, claro, es complicado. Este tipo de situaciones para los médicos es un reto porque no es nada fácil, no depende solamente de uno como médico, como el paciente, sino de ese entorno familiar, social, cultural, una cantidad de factores que están incidiendo para que una persona sea adicta o no. Alcaldía de Medellín. Este proyecto fue ejecutado con recursos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.